Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube, Gene Mathematics. Hoy le vamos a explicar primera propiedad, multiplicación de potencias de igual base. Esta propiedad nos dice lo siguiente: cuando tenemos que multiplicar dos potencias de igual base, se debe de copiar la misma base y se deben de sumar los exponentes de las potencias. Ahora vamos a explicarle dos ejercicios referentes a esta propiedad. Uno con números enteros y el otro ejercicio con números fraccionarios. Aquí tenemos nuestros ejercicios a resolver. Vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Para resolver este ejercicio se debe de aplicar la primera propiedad de la potenciación, que es multiplicación de potencias de igual base. Si ustedes se fijan, la base de nuestro primer ejercicio son iguales. Por lo tanto, se puede aplicar esa propiedad. Entonces, esta propiedad nos plantea lo siguiente, que se debe de copiar la base, entonces, base 2, ¿ok? Y que se deben de sumar los exponentes. En este caso, los exponentes a sumar son 3 y 2. Entonces, esto es igual a 2, la suma de 3 más 2, que nos da 5, ¿ok? Entonces, si desarrollamos esa potencia, quedaría de la siguiente manera. Se debe de multiplicar la base tantas veces como lo diga el exponente. En este caso, 5 veces. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ahora resolvemos esa multiplicación. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Entonces, aquí quedaría resuelto nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio. Lo mismo, se debe de aplicar la primera propiedad, porque la base de esas potencias son iguales. Base un medio, ¿ok? Entonces, se puede resolver esto con esta propiedad, ¿ok? Entonces, la propiedad de multiplicación de potencias de igual base nos dice lo siguiente, que se debe de copiar la base, en este caso es un medio, ¿ok? Y que los exponentes de esas potencias se deben de sumar. Entonces aquí tenemos 2 más 4, ¿ok? Si sumamos esos exponentes nos quedaría expresado de la siguiente manera. Se copia la misma base, la suma de 2 más 4, eso es 6. Entonces, esta potencia debemos de desarrollarla. Entonces, se debe de multiplicar ese número fraccionario por sí mismo 6 veces. Entonces, esto quedaría como un medio por 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 un medio. Ok, ahora sí. Ahora, por último, vamos a resolver estas multiplicaciones. Si multiplicamos todos los numeradores, o sea, todos los unos que están en el numerador, eso nos dará como resultado 1. Ahora vamos a realizar la multiplicación de los denominadores. Entonces, multiplicamos 2 por 2, 4, por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, eso nos da como resultado 64, ¿ok? Entonces, ese 64 lo escribimos aquí. Y ese será el resultado de esa potencia. Ahora, de esa multiplicación de potencia. Ahora vamos a explicarle otra propiedad. Segunda propiedad. División de potencias de igual base. Cuando tenemos que resolver una división de potencias de igual base, como en este caso, se debe de hacer lo siguiente. La base se copia igual y los exponentes se deben de restar. Ahora vamos a resolver dos ejercicios referentes a esta propiedad. Aquí tenemos nuestros ejercicios a resolver. Entonces, si nos fijamos en el primer ejemplo, se debe de aplicar la segunda propiedad, que es división de potencias de igual base. Si ustedes se fijan, la base que tienen nuestras potencias en nuestro primer ejercicio son iguales. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que la base se debe de copiar tal cual como está, ¿ok? Y que los exponentes se van a restar. Si resolvemos esta resta nos dará lo siguiente, 5 menos 2 a 3 y la base se copia igual. Si desarrollamos esta potencia, esto quedaría como 3 por 3
por 3. Entonces, si resolvemos esta multiplicación, nos dará lo siguiente. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y ese será el resultado de nuestra división de potencias de igual base. Ahora vamos a resolver nuestro segundo ejercicio. Igual que el primero, es una división de potencias de igual base. En la base aquí tenemos 2 tercios y en el otro tenemos 2 tercios. ¿Ok? Eso ahí es obvio que es división de potencias de igual base. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que la base se copia igual de nuevo y que los exponentes se van a restar. Entonces, copiamos nuestra base tal cual como está, que es 2 tercios, y nuestros exponentes lo vamos a restar. Entonces, aquí tendremos 4 menos 2. Ok, ahora se copia la misma base, que es 2 tercios, y los exponentes lo vamos a restar. 4 menos 2 a 2. Continuamos. Si desarrollamos esta potencia, quedaría como 2 tercios por 2 tercios. Acuérdese que el exponente le dice cuántas veces se debe de multiplicar la base. En este caso son 2 veces. Seguimos. Vamos a resolver ahora esta multiplicación de números fraccionarios. Multiplicamos los numeradores, 2 por 2, 4. Bien, aquí multiplicamos ahora los denominadores, 3 por 3, 9. Y esto quedaría como 4 novenos. Tercera propiedad, potencias de exponente 0. Esta regla nos dice lo siguiente. Cuando tenemos una base elevado o un número elevado a la potencia 0, el resultado de esa potencia debe de darme 1. Un ejemplo puede ser, déjenme escribir aquí ejemplo, ok, 6 elevado a la potencia 0. Según la regla, esto me debe de dar como resultado 1. Entonces aquí ponemos 1. Si le ponen esta misma propiedad, pero con números fraccionarios, pasaría lo mismo. Si usted tiene por aquí 2 quintos, por ejemplo, elevado a la potencia 0, el resultado también de esa potenciación debe de ser 1, porque eso es lo que nos dice la regla. Cuando tú tienes cualquier número elevado a la potencia 0, el resultado siempre será cuarta propiedad, potencias de exponente 1. Esta propiedad nos dice lo siguiente. Cuando tenemos un número elevado a la primera potencia, esto nos dará como resultado el mismo número o la misma base. Un ejemplo puede ser 9 elevado a la primera potencia. Según la regla, esto debe de darme como resultado la base. Entonces la base es 9, lo mismo. La base será la respuesta. Ahora supongamos que nos dan números fraccionarios. Por ejemplo, 7 noveno, elevado a la primera potencia. Como la regla me dice que el resultado siempre de una potencia elevado al exponente 1, el resultado es la base, aquí simplemente como respuesta usted debe de colocar la base, que es 7 noveno. Y ya, eso es todo. Quinta propiedad, potencias elevadas a otras potencias. Esta propiedad nos dice lo siguiente. Cuando usted tiene una potencia elevada a otra potencia, el resultado debe de ser igual a esa misma base y los exponentes se multiplican. Ahora vamos a explicar un ejemplo referente a esta propiedad. Aquí tenemos 2 ejercicios a resolver. En estos 2 ejercicios tenemos efectivamente una potencia elevada a otra potencia. Según la definición debemos de hacer lo siguiente. Se debe de copiar la base 7, la copio. Y se deben multiplicar los exponentes. Entonces aquí tenemos 2 por 3. Resolvemos esa multiplicación, la base se copia igual, 2 por 3, 6. Desarrollamos esta potencia y tendremos lo siguiente. El 7 se debe de multiplicar por sí mismo 6 veces. Entonces, 7 por 7
por 7, por 7, por 7, por 7, por 7. Si tiramos estos números en una calculadora, nos dará como resultado, espérense, me equivoqué aquí. Puse un 7 de más, son 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, coloqué 1 de más, un 7 de más. Ahora sí, si multiplicamos todos estos números en nuestra calculadora, nos dará como resultado 117.649. Entonces, 117.649. Ok, ese es el resultado a nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a resolver nuestro segundo ejercicio. Ok, lo mismo que en el primer caso. Tenemos una potencia elevada a otra potencia. La regla nos dice lo siguiente, que la base se copia igual. En este caso, nuestra base es 1/3. Y los exponentes se van a multiplicar. Entonces aquí tendremos 2 por 3. Ok, la base de nuevo la copiamos igual, 1/3. Ok, 2 por 3, 6. ¿Qué me quiere decir esto? Que debemos de multiplicar 1/3 por sí mismo 6 veces. Entonces copiamos 1/3 por 1/3 por 1/3 por 1/3 por 1/3. 1, 2, 3, 4, 5, falta 1/3. Y 6. Ahora sí, si resolvemos esta multiplicación de fracciones, lo debemos resolver de la siguiente manera. Primero se multiplican los numeradores. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Eso me va a dar siempre 1. Entonces aquí coloco en el numerador 1. Ahora sí, vamos a multiplicar los denominadores. Entonces decimos, voy a ponerlo con verde. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, eso me da 81. 81 por 3, eso me da como resultado 243. Y 243 por 3, eso me dará como resultado 729. Lo voy a colocar ahora con negro. 729. Pues nada, jóvenes, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.